Familias afrodescendientes actuales en Colombia. Buenas, a nosotros nos correspondió el tema de la familia chocuana actual. Bueno, sacamos un libro muy interesante, un documento que se llama Estructura Familiar Afrocolombiana, elementos que definen la estructura familiar, descendientes africanos nacidos en Colombia. Este libro fue por Berta Inés Pereas Díaz de 1990. ¿Y cuáles son los aspectos que definen la estructura familiar? Existen varios. Empezaremos por las consideraciones generales. ¿Qué nos dicen las consideraciones generales? Se dice que en toda Latinoamérica, Colombia es el segundo país con más densidad de la población negra, más que todo en el Pacífico y en el Atlántico. En el Pacífico, en el Chocó, en Buenaventura, etc. En el Atlántico, en Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, entre otros. Dice que estadísticamente no hay un número total para medir las poblaciones negras, pero sí se considera que existe un 30% de la población de este país, en este país. En Latinoamérica se caracteriza el afro por el color oscuro de su piel y por las texturas de sus cabellos. Dentro de las familias existen varias ramificaciones que se utilizan para identificarlos, que son negros, mulatos, morenos, pardos, prietos, trigueños, zambos, mamelucos, cuarentones, alcatraz, tercerón, secundones, grifos, saltapatrás. Estas expresiones tienen que ver mucho con las tipologías utilizadas en el régimen esclavista. En Colombia, las relaciones familiares son una conjuntación de distintas culturas que se unieron a través del famoso y dicho descubrimiento. Estas se han ido moldeando por cambios históricos, por cambios económicos y más que todo por los modelos de familia patriarcal. Aparte de eso, la familia en Colombia se caracteriza en dos, que es familias ilegales y familias legales. ¿Cuáles son las familias ilegales? Las que se constituyen mediante un matrimonio católico o civil. ¿Y cuáles son las familias ilegales? Todo lo contrario de las familias legales, es decir, familias que se unen libremente. También se dice que los hijos legítimos del matrimonio son hijos que se identifican como naturales y los hijos que son de las familias ilegales se consideran como hijos bastardos, hijos del padre desconocido. Otro tema es la poligamia. La poligamia es un régimen familiar donde un individuo se casa con varios individuos al mismo tiempo. Es una característica presente en las familias afrocolombianas en el periodo posterior de la evolución de la esclavitud. Esta fue practicada entre los esclavos cimarrones. ¿Quiénes fueron los esclavos cimarrones? Los esclavos rebeldes, donde estos hombres fugitivos regresaban a las minas de Sanabria a capturar las mujeres que habían allí para llevárselos a otro lugar, a construir sus chozas, a organizar sus caseríos. Se los llevaban a los altos de los ríos, que desde allí fue donde surgió Calle Larga, actualmente Santa Rita. La autora dice que ella fue a un lugar a visitar a las esposas del fundador del caserío del señor Javiera Obando Carabalí con 116 años y también visitó a los hijos de la segunda mujer y de la tercera mujer, estas difuntas. Allí existía un gran número de mujeres
Y los hombres murieron, otros se los llevaban para el Perú, otros los necesitaban en otros lugares porque habían muy pocos y iban desapareciendo mucho los hombres y había muchas mujeres, entonces quedaban muy pocos hombres y allí se representaba una solución a los problemas de reproducción familiar. Y de esta manera la poligamia nunca fue criticada por los descendientes de estos africanos nacidos en Colombia. Buenas tardes. Pues como ya habíamos hablado sobre las familias chocuanas, el término de familia a medida que se va transcurriendo el tiempo, a medida que va pasando, históricamente observamos que las condiciones específicas en las que se han desenvuelto los afrocolombianos fácilmente se pueden identificar como la universalidad del concepto, ¿cierto? No corresponde a una estructura familiar específica de los negros. Entonces, el concepto más que todo sobre unidad biológica y integrada por las relaciones de los cónyuges y sus descendientes, claro está. Entonces tenemos como dos términos principales. Uno sería como la familia legal y la otra sería la familia ilegal. Lo que es ya la evolución histórica en la familia, ¿cierto? Negra o afrocolombiana, digámoslo así, de cierto modo, si le sumamos a ellos las pésimas condiciones inhumanas en las que vivían, si le colocamos a ellos también los castigos por sus malas faltas, las malas condiciones de vivienda, ¿cierto? Y hay muchas razones más para sumarle a esto. Durante su esclavitud no pudo existir una familia de africanos vinculados al trabajo de las minas, ¿ya? Es importante recalcar y resaltar que era oportuno que en Colombia lograban huir muchísimos africanos cuando arrimaban a los puertos cercanos, inclusive llegaban y pues lo que hacían era que adiós, chao, se iban. Las condiciones geográficas pues se prestaban un poco para poder que ellos escaparan y las ansias de la libertad eso les permitían, porque las personas pues como les había comentado, con todas las condiciones inhumanas en las que vivían, todo lo que ellos sufrían, eso era una motivación incrementa ver la libertad ahí y salir corriendo. ¿Ya? A ver, la norma, los hijos, decía que los hijos de madres esclavos que nazcan a partir de la promulgación de esta ley en las capitales de provincias serían libres después de adquirir la edad de los 18 años, a partir pues de la declaración de la ley que les otorgó la supuesta libertad definitiva a los esclavos en Colombia. De haberse aplicado la ley, pues una de las razones por las cuales no se dio esto, una de las pequeñas razones fue que la norma fue citada solo para los esclavos que vivían en las capitales de provincia. Estamos hablando de un 5% más o menos, ¿cierto? También percibió que la ley de la libertad de vientres fue decretada para controlar los continuos brotes de protestas. En el 51 se dio la ley que les otorgó la supuesta libertad definitiva a los esclavos en Colombia, ¿ya? Y en 1821 la primera ley de libertad de los esclavos, o sea, la ley de libertad de los vientres. Para avanzar más rápidamente un poquito sobre lo que era ya la selección por encargo, que es digamos que una de las formas de congeneidad que había en ese entonces con las, bueno, y que hay todavía, yo lo diría con las familias chocuanas, porque eso es actualmente. Una de las formas que hay es que si el hijo que usted espera, ¿cierto?, es una mujer y esta se cría, esta se crece sanamente, yo le pido a su mujer por encargo para mi hijo. ¿Para qué? Para que cuando estén a la edad de casarse formen una cónyuge. Eso se llamaría selección por encargo, ¿ya? Congenen.
Eh, de lo que se trata es tanto de que los chicos como sus respectivos familiares empiecen a congeniar con... ¿No ve usted que no es uno solo se casa con la mujer? Es la relación de noviazgo también compromete a las personas, a la familia, a los viejos, a los adultos. Bueno, pues otra forma de congeniar él se llama la saca de la muchacha. Funciona por decisión voluntaria de los enamorados. Estos dos viven, están enamorados, quienes son los que deciden si se juntan para construir una familia o no. Eso ya es algo más sencillo, más facilito. Otro tema es otras formas de unir. Existen muchas formas para unir a la mujer, pero hay una muy interesante que funcionó especialmente en las comunidades agrícolas, donde estos eran los papás. Estos eran los papás de la muchacha. Y esta es la chica. Y esta es la chica. Allí, sin enemistades, llamaban a los pretendientes de la chica. Pongámosle 3 pretendientes. Estos pretendientes son invitados por sus padres, por los padres de la chica. Pero primero, antes de formar un diálogo, partían varios pedazos de caña. Y estos pedazos de caña los llevaban al centro del salón, donde se encontraban los padres, la chica y los 3 pretendientes. Le daban una caña de azúcar a cada uno. Ellos ya escogían qué caña de azúcar querían comer. Este se comía esta caña de azúcar, este se comía esta de acá y este se comía esta de acá. El que tomaba la parte más simple de la caña, este se consideraba. Era el que, si este personaje tomó la caña de azúcar más simple, es el más idóneo para esta chica. Porque los otros se comen la caña más dulce y entonces los padres piensan que como es tan dulce se la chuparían de una y la botarían y que así mismo iba a ser con su hija. En cambio la que se come la caña más simple de una no la va a botar. Entonces por eso es que el que se come la caña más simple es el más idóneo. Y el que se come la caña más dulce, ahí mismo la botaría. Entonces los padres decían y creían que eso iba a pasar lo mismo con su hija, que la iban a botar en la enfermedad o en la vejez. Bueno, ahora hablaremos de los hijos de un padre desconocido. Los hijos de un padre desconocido fuera del matrimonio se llaman los hijos bastardos. Y este pensamiento fue inspirado en la castidad. Se dice que es una inmoralidad sexual. En cambio, los hijos dentro del matrimonio son los hijos naturales, los hijos legalmente. Cuando en el bautismo llevaban a los hijos a la iglesia, tenían que estar casados sus padres para poder bautizar a los hijos, tienen que estar casados sus padres, tienen que estar en un hogar cristiano, para poder que el padre, este sacerdote, acepte al papá del niño que vaya a la iglesia.
porque si están fuera del matrimonio, en unión libre, llevan a su hijo al bautismo y sí lo van a bautizar, pero solamente con su madre. Su padre no puede estar allí. Si fueran los dos casados, los dos sí podrían estar juntos bautizando a su hijo. Pero como son fuera del matrimonio, entonces solamente podría estar la madre, porque son hijos de un padre desconocido. Para terminar, la religión que practicaba mucho de las familias afrodescendientes es la religión católica y el budismo. Estas son practicadas en las comunidades afrodescendientes, más que todo en los países de Uruguay, Argentina y Colombia. Ellos practicaban en Colombia uno de los rituales donde revivía las tradiciones históricas africanas y lo relacionaba con lo católico, que era la huida de María y José por la amenaza de Herodes al asesinar a los recién nacidos. Entonces, como Jesús ya había nacido, Herodes los quería ir a matar a todos los niños recién nacidos con el fin de encontrar a Jesucristo. Entonces ellos lo relacionan con esto. Guardan a los niños en la iglesia el 27 de diciembre y hasta el 5 de enero, hasta las 5 de la tarde. Y los sacan de allí y ya hacen una procesión. Entonces lo relacionan con la historia de la tradición católica. Y por último, pues hablando de todas estas de esas formas de congénero que se encuentran en las familias chocuanas, hay que tener en cuenta el papel que desempeñó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica inclusive se posesionó en una labor evangelizadora completamente agresiva para enviar a los misioneros a bautizar a los moros, llegándolas a impartir lo que era ya el sacramento matrimonial a las personas que no lo habían hecho antes, personas que no habían sido bautizadas, nada de esto. Inclusive lograron enviar a los obispos y a los sacerdotes a visitar las parroquias. Y bueno, y eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Y pues cualquier duda, no olviden escribirlas aquí abajo. Muchas gracias por su atención.